Bueno, esto se los quedó pendiente, ¿ya? Esto se los quedó pendiente. Eh, lo- Solamente quiero decirles para que no me quede pendiente en mi mente que dice que la creación gime por la redención de Dios, porque cuando el hombre cayó, cayó toda. Hola, ¿cómo están? Adelante. Cayó toda la creación, toda la creación se infectó. No hay nada, nada que haya quedado, algo que pudiéramos decir, no, esto quedó bueno, no, nada. Y por eso que la creación, por eso que la creación gime por la redención de los hijos de Dios. Ya, pues, se los quedó pendiente, ya, eso tiene que ver con la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Ya llegamos al primer santo de Dios, ya. Pero bueno, vamos a retomar el estudio. Vamos a retomar el estudio. ¿Cómo han estado ustedes que están de acá en Arica? ¿Primera vez que están en una iglesia o han participado en iglesias evangélicas? Yo no. ¿No? ¿Nunca? Ah, bueno, les voy a contextualizar un poquitito para que nosotros somos, digamos, cristianos, participamos en la iglesia del Señor hace muchos años, muchos años. Y bueno, hace un tiempo atrás decidimos abrir un poco el ministerio, o sea, participábamos en la iglesia y decidimos trabajar por el ministerio que se llama Vida Diferente. ¿Qué es lo que es Vida Diferente? Vida Diferente es un ministerio que trabaja atendiendo a las necesidades de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Entonces, todas las personas que nosotros tratamos de atender y que tienen que ver con la vida espiritual, porque la iglesia ve todas las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pero nosotros, el Señor a mí, en el caso personal, me llamó a poder levantar un ministerio específicamente para enseñarle a las personas que tienen hijos con diversas problemáticas, en fin, autismo, retardo mental, qué sé yo, con todo eso, y nosotros en esa área estamos trabajando. Y por eso que estamos acá, pues. ¿Cuánto llevamos? 2 años. Un poquito más orando, pero en físico, un año, ¿no? Hace un año que decidimos abrir este espacio y ha sido bueno, ha sido bonito porque hemos estado trabajando y confiamos en que ha llegado gente, por cierto, ¿no? Pero quisiéramos que ya hubiésemos crecido un poco más, pero estamos esperando en el Señor de que Él nos va a permitir crecer. Ahora, ¿ustedes se declaran católicos o de alguna religión específica? ¿Católicos? Bueno, nosotros todos hemos sido católicos, la verdad que todos somos católicos. La diferencia, si es que se pudiera decir, es que nosotros consideramos que este libro es fundamental. ¿Eh? Aquí, en este libro, tenemos toda la instrucción de lo que Dios nos deja para poder vivir adecuadamente. Hay un planteamiento que dice, ¿cómo debe vivir el hombre? El hombre debe vivir de acuerdo con la Escritura. Y en esa es la diferencia. Yo fui católico 22 años, fui buen católico, aunque buscaba harto del Señor, pero a mí nadie me enseñó esto, que era lo que a mí digamos, me sedujo para seguir el camino del Señor. Eso en general, ¿no? Bien, estábamos estudiando el libro de Efesios, capítulo 3. El libro de Efesios es, este libro tiene 66 libritos chiquititos. Tenemos Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mayoría son los 4 evangelios y las cartas de Pablo, de Juan, de Judas, ¿cierto? De Juan, de Pedro, en fin. Ese es el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, Pablo escribió a los que estaban en Turquía, con capital hoy en día Ankara, que hoy día Turquía está en toda una zona muy complicada. Claro. Entonces, a ellos les escribió Pablo y esta iglesia queda en Éfeso, capítulo 3, verso 18 en adelante. Por favor, Matita, ¿lo puedes leer, hijo? 18 al 21, si fueras tan amable, puedes leer. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a esta la gloria de la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Exactamente.
recién habíamos partido diciendo, ¿cuál es la demanda que el Señor le plantea al apóstol Pablo? Llegar a ser capaces de comprender completamente, plenamente, que lo conozcamos a Él en la totalidad, en estas 4 dimensiones que son humanas, porque las dimensiones de Dios son incontables, ¿ya? Dios dejó a nosotros dimensiones que tienen que ver con, digamos, alto, ancho y largo, que son esas dimensiones, ¿cierto? Que son las que nosotros podemos manejar acá. Pero hay otras dimensiones que no son visibles, ¿cierto? Que tienen... ¿Ah? ¿No son contables? Sí, contado lo visible, ¿cierto? Que tiene que ver con, por ejemplo, con la cuántica, que tiene que ver con esto de la corporalidad de los ángeles, que los ángeles no tienen estas dimensiones porque nosotros chocamos acá, ¿no es cierto? Porque aquí hay un espacio, hay una dimensión ancho, largo, alto y profundidad. Sin embargo, los ángeles no tienen esas dimensiones porque tienen otro cuerpo que traspasa todo esto lo tienen, está, digamos, dentro digamos, de las facultades que tienen los ángeles y que Dios tiene y que nosotros las vamos a tener, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Cuando tengamos el cuerpo glorificado, ¿cierto? En ese momento vamos a entrar a las dimensiones de Dios, diversas dimensiones. Bueno, ese es otro tema bien específico que a lo mejor algún día lo podríamos tomar, pero que lleguemos a ser capaces de conocer completamente cuáles sean los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios, entre paréntesis? Los atributos son las características que Dios tiene, ¿cierto? Así como, qué sé yo, la Catalina es chiquitita, tiene pelito negro, tiene una colita, en fin, tiene características, ¿no? Es delgadita, es finita, en fin, Dios también tiene características. Y estas características tenemos de 2 tipos. Son los atributos. Atributos de Dios. Unos son conocibles y otros no son conocibles, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos conocibles, Katy, de Dios? Por ejemplo, nómbrame un atributo conocible de Dios. No. Ese es... sí, tiene razón. Omnipresencia. ¿Cómo es? Me perdí. O-M-N. M-N. Omnipresencia, gracias. Me perdí. Ya, por ejemplo, la gracia. La gracia. Por ejemplo, la bondad. Por ejemplo, la misericordia. Exactamente. Sabiduría. La sabiduría de... ¿Otro más? ¿Algún otro más? Hay muchos, ¿ah? Esos son los que no se ven. Estos son los que se ven, pues lo que nosotros sabemos. Sabemos que Dios es sabio, sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que su gracia nos alcanzó, sabemos que es bondadoso. La justicia. La omnipotencia. Eso tiene que ver con el poder. Sí. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, justicia. ¿Dios es justo? ¿Por qué es justo? A ver, la justificación, no, Él. ¿Por qué Él es justo? Porque es uno de sus atributos, ¿cierto? Son muchos, ¿ah? La santidad es, digamos, a ver, veamos. Aquí tenemos los atributos conocibles de Dios. Los atributos conocibles los vamos a sacar de la Biblia, ¿entiendes? De ahí nosotros llegamos a conocer, por ejemplo, lo que tú decías, Luis, la sabiduría de Dios. Cómo Dios planificó todo siendo un Dios tan sabio, tan maravilloso. La bondad de Dios. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios. Por misericordia estamos acá. Por la misericordia de Dios, que la entendemos de la Biblia. ¿Cierto? El tremendo poder de Dios. Recién conversábamos acerca de la angelología. Cómo Dios hizo una cosa espectacular al crear todos los ángeles que existen, que son
¿Cuántos millones de ángeles son, Juanito? Trillones de veces. Exactamente. O sea, el número de ángeles que Dios hizo, no sabemos, ¿cierto? No lo sabemos, pero que hizo mucho. ¿Y para qué hizo tantos ángeles, Katy? ¿Para qué hizo tantos ángeles el Señor? ¿Hay alguno que está de más? ¿Hay algún angelito que está de más? No. ¿Y cuántos cayeron? ¿Cuántos cayeron, Edith? Un tercio cayó, ¿cierto? Y ese tercio, Dios no sabía que iban a caer. Sí sabía, ¿entiendes? Ahora, esto está dentro de la omnipresencia de Dios, que Él sabe, omnipotencia, que Él lo sabe todo. Y vino la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es la gracia, dice Juan? ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido, ¿cierto? Es un don, gracia es un don inmerecido, inmerecido. Porque por la gracia tú fuiste salvo. Bueno, no merecíamos eso. No merecíamos ser salvos. No, no. Y la mayor gracia, ¿dónde se dio? Aquí, en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué? es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. La gracia de Dios, Quiero la definición de diccionario. bueno, a ver, Yo la defino como... la gracia de partida, según lo que la Escritura dice, es un don inmerecido que Dios te dio a ti y nos dio a todos nosotros para rescatarnos del pecado. ¿Ya? Ahora, la gracia, por ejemplo, la gente tiene gracia para, no sé, para cantar, tiene gracias para trabajar en determinadas áreas. Eso es una gracia, es un regalo que Dios le dio, es un don, ¿entiendes? Ahora, la gracia de Dios, siendo un don inmerecido, ¿dónde lo encontramos? Aquí. ¿Qué conseguimos acá? Redención, acuérdense. Redención, ayúdenme. Remisión. ¿No lo está mirando? Propiciación. Redención, propiciación. No lo miren. Justificación. Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? ¿Qué más conseguimos en la cruz? Redención, remisión, propiciación, justificación, santificación. Vida. Vida nueva. De acuerdo a la RAE, dice cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o cosa. ¿Puedes repetirlo, por favor, Edith? Cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona o cosa. Eso es gracia. Eso es gracia desde el punto de vista de la RAE. Desde el punto de vista de la Escritura, es un don inmerecido. Te dio todo esto. Ninguno de nosotros merecía esto. ¿Por qué no merecíamos esto? Estábamos muertos en pecado, en delito. Estábamos muertos. Vino Cristo, murió por nosotros, nos rescató y nos dio todo esto. Y nos dio algo más. Vida, bueno, ya la tenemos acá, vida eterna, vida nueva, inscripción. ¿Inscripción? ¿Dónde? En el libro de la vida. Es decir, Luis, mira, cuando uno hace una declaración de fe delante de Dios y dice, Señor, yo me declaro pecador, porque todos somos pecadores, no hay ninguno que no peque. En ese momento, Dios te rescata de la vana manera de vivir y te da la redención, te da la remisión, la propiciación, la justificación. ¿Qué es justificación? Él pagó por nuestros pecados, nos justificó, ¿cierto? La santificación, que es un proceso y un suceso. La santificación, en el momento mismo que tú te conviertes en el Evangelio, eres santo. Como suceso y como proceso, parte el proceso de justificación, pasando pruebas, dificultades y todo lo que esté en nuestra vida, ¿cierto? Es parte de la santificación. Y por último, vida nueva. Entonces, todo esto lo dio Dios. ¿Por qué? Por gracia. ¿Entiendes? Entonces, la gracia de Dios es inmensa. Es inmensa. Ahora, todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros. No hay ninguno.
Porque los que vivían en el 1800, en el 1920, no, 1910, ya, o 1920, por esa fecha ya no están. No sé que tenga ciento y tantos años, pero ya la gente ya no está. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en un momento dado de la vida nos vamos a tener que presentar ante el tribunal de Cristo. Y Él nos va a decir, oye, yo te di redención, remisión, propiciación, justificación, santificación, vida nueva, te inscribí en el libro de la vida, respóndeme, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué vamos a decir ahí? Pero hay también, La que usted quiera, caballero, pregúntemelo. porque si no fue, no le dio eso. ¿Cómo no entendí? A ver, si no fue, Si no fue... ¿quién? ¿Quién no fue? No, la persona que cuando él llega ahí arriba, Dios le va a decir, yo le digo esto. A ver, ¿a quién les va a decir esto? A sus hijos. A sus hijos, y a los que no son hijos, No, es que ellos no lo vieron. no, pues, no les va a decir a ellos. Yo A ver, que eso se decía como... No. A todos. Unos van a ir al tribunal, y el otro ¿dónde van? A decir que... Al juicio. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. En que los que conocen a Dios Pero yo sí tengo van al tribunal. A ver, una duda. dale. Que la fe no es por obra. Ya. Entonces, ¿qué hiciste tú si no teníamos que orar? Espérate, vamos a aclararlo. Estamos hablando de los hijos de Dios y los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios, ¿cierto? Esta es la diferencia. Los que conocen a Dios van al tribunal, ¿estamos claros? ¿Cierto, Gui? ¿Están claros? ¿A qué van al tribunal? A decir lo que las cosas pueden Ok. Aquí van al tribunal para recibir la retribución. ¿Entiendes? La corona. Aquí están todas las retribuciones. Y esto es al final. La escatología establece que al final de todas las cosas, al final, los muertos van a ser presentados en un juicio ante Dios. Porque Dios es justo. Y en su justicia va a juzgar a esto. ¿Se fijan? Ahora, ¿dónde está la pregunta para contextualizarlo? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes? La que tú dijiste que cuando llegáramos a orar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? A todos les va a preguntar. A los hijos de Dios y a... A ver, mira, la Escritura dice lo siguiente, que las obras nos acompañan. Ah, Todas las obras que tú hagas, desde un simple vaso de agua a una persona, eso es como obra, te bendice, porque este juicio ante el tribunal de Cristo es de retribución. ¿Me entiendes? Aquí vienen los tesoros, las coronas, los galardones, en fin, todo eso Dios te va a dar a nosotros cuando estemos en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Por su bondad y por su misericordia. ¿Me entiendes? Entonces, la justicia de Dios hace que nosotros podamos entender todas estas cosas por el poder de Dios. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos aquí atributos de Dios conocibles. ¿Y cuáles son los atributos que no se pueden llegar a conocer de Dios? Su existencia. No tenemos empezó a idea. existir? No sabemos. Es un atributo de Dios que no fue comunicable. ¿Qué forma tiene? O su imagen. A ver, la imagen es Cristo. Es la imagen de la sustancia de la imagen, según Hebreo, es Cristo. ¿Entiendes? Dios te bendice a ti dándote esa imagen. ¿Entiendes? La misma imagen de Cristo. Y ahora, lo que pasa es que Dios no tiene forma. ¿Entiendes? Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Entiendes? Ahora, hay una figura cuando... Todas las que quieran preguntar, ¿ah? Todo lo que quieran preguntar. Aquí tenemos un servicio abierto, es decir, nosotros hacemos nuestro culto así, no lo tenemos estructurado. Entonces, les decía que los atributos no comunicables de Dios, por ejemplo, ¿cuál es? Su existencia. Existencia. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿O quién fue el papá de Dios? ¿O quién lo creó a él? ¿Cierto? Nadie, no sabemos. Otro atributo, la infinitud de Dios.
Hoy día vamos a tratar de alcanzar a conocer las dimensiones nuestras, largo, ancho, angosto, qué significa cada uno de estos aspectos. Pero la finitud de Dios nadie la sabe, ¿entiende? Dentro de los atributos de Dios está, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable como... Y a ver, Padre, ¿por qué usted es inmutable? Bueno, yo soy inmutable. Pues, no, no dice eso. ¿Ah? No, y eso es lo que lo comunica a través de la Escritura. ¿Entiendes? Ahí conocemos la bondad de Dios, la gracia de Dios, la bondad, la misericordia, la sabiduría, el poder. Y súmale, todas los atributos del Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Ya? Entonces dice, llegar a ser capaces de comprender plenamente cuál ha sido, ¿cierto? Con todos los santos y conocer el amor de Dios sin que ninguno se quede atrás. Los atributos de Dios nos permiten, ¿cierto? Tener la posibilidad, ¿les molesta el ventilador? ¿No? ¿Sí, al bebé? Sí, si le molesta lo apagamos, no hay problema. ¿Está bien? Está bien. Ah, despertamos al caballero. Ya, entonces, sin que ninguno de nosotros se vaya quedando atrás, porque en la medida que avanzamos en el conocimiento de Dios, vamos experimentando la necesidad de crecer en la palabra. ¿Cierto? Ahora, por favor, Lucas 9:62. Fíjese qué lindo este versículo. ¿A qué se refiere lo que dijo el Señor? Que ninguno poniendo la mano en el arado, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno, es apto para el reino de Dios. Ya, aquí tenemos un concepto nuevo. El reino de Dios, ¿cierto? El arado es el arado el que tomó una figura. Tomó una figura del Señor y dijo, ninguno que poniendo la mano, claro, lo que va haciendo el surco en la tierra y van echando las cositas, van a veces con un güey, con un, qué sé yo, claro, para sembrar. Entonces, aquí hace una figura, una retórica. ¿Qué significa eso? Significa que ninguno que poniendo la mano en el arado, es decir, alguno que entrando a caminar en los caminos del Señor, mira para atrás, es apto del reino de los cielos. ¿Entiendes? Es el que se quedó atrás, por eso que dice, mire cómo dice el texto, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos juntos, que ninguno se quede atrás, que ninguno que ponga la mano en el arado se quede atrás, sino que todos sean aptos. ¿Para qué? Para entrar al reino de los cielos. Luis, te voy a hacer una consulta. Según tú, ¿qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Lo que tú digas, hijo, no te preocupes. Si es que honrar a Dios, ya, honrar a Dios. Honrar a Dios, ¿cierto? ¿Qué es honrar a Dios? Siempre serle fiel, bueno, Ya, adorarlo. A ver, todo esto está excelente, pero para entrar al reino de los cielos no te sirve. ¿Qué sirve para entrar al reino de los cielos, Matías? Arrepentirse. La cruz. ¿Entiendes? De la única manera que vamos a entrar al reino de los cielos es pasando por la cruz. Vino el hombre acá, caminaba y se arrepintió. Murió y nació de nuevo. Cuando tú pasas por la cruz, estás inscrito en el libro de la vida y tienes derecho a entrar al reino de los cielos. La Escritura dice,
Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo. Cristo trajo el reino de los cielos. ¿Entiende? Entonces, si queremos tener plena participación en el reino de los cielos, tenemos que haber alcanzado la condición de ser aptos para el reino de los cielos. Y ahora vamos a ver un poquitito las dimensiones, ¿no es cierto? Es una experiencia no solamente de uno, sino que del colectivo de la iglesia. 1 Corintios 12, 12, 14, por favor. Ahí vamos a ver todo lo que es la experiencia nuestra. 1 Corintios 12, 12 al 14. Hijo lindo, ¿trajiste agüita? Ah, sí, que en el otro, ya. No, acá tengo. Sí, tengo. ¿Qué dice? No, tengo agüita. Ya. No, es agüita. Ya, agüita. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 12, 14? Porque así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ya. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya, entonces este es el concepto de que Dios hizo un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, por eso que dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Claro, y ahora vienen las dimensiones, ¿cierto? ¿Cuál es la primera dimensión que nos plantea? La anchura. ¿Qué significa a comprender estas dimensiones de Dios? La anchura, la longitud, la profundidad. Esta es una... A ver, estás hablando de una metáfora. ¿Qué es lo que es una metáfora? Es una figura literaria que está relacionada entre sí y que comparten cualidades de una misma cosa. Ya lo vamos a comprender. Por ejemplo, la anchura describe lo inmensurable y total del amor de Dios. El ancho de Dios es indimensionable. Va de un extremo al otro extremo, pero ¿de dónde parte el extremo al otro extremo? ¿De dónde es? ¿Entiende? Es indimensionable. ¿Por qué? Porque Dios es más grande de lo que nos plantea la lógica del pensamiento. La lógica del pensamiento puede decir, ¿qué es lo más grande que te puedes imaginar tú, Juan? ¿El cosmos? ¿Ya? ¿El cosmos es lo más grande que tú puedes imaginarte? Yo he visto videos donde se muestran el planeta así, le ponen así. Ya, eso es parte del cosmos, ¿cierto? Ya, es tan grande el cosmos, pero tan grande el cosmos, y Dios es más grande que eso. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar la anchura de Dios? La anchura de Dios va desde un extremo al otro extremo, empieza en la eternidad y va a terminar en la eternidad. Así de grande es nuestro Dios. Y ese Dios, tan grande, tan potente, tan poderoso, ¿dónde habita? ¿Y dónde más? En el corazón del hombre, ¿entiendes? Como Él habita en el corazón del hombre, ¿qué busca? Que tú llegues a conocer parte de esta anchura de Dios. ¿Cómo vamos a conseguir la anchura de Dios? En el conocimiento bíblico. ¿Sí? Entonces, ancho, longitud, profundidad y altura expresan lo completo y vasto que es su amor. El amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios es algo extraordinario. Por eso que Él dio a su Hijo, a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida. Y nos rescató, ¿cierto?, del pecado y de la muerte. ¿Entienden? Ahora, estas dimensiones de su amor implica la vida espiritual, la vida en Cristo, implica toda esta vida espiritual,
emocional. Aquí vamos a conversar un poquitito de esto y con eso terminamos. Sentimental, intelectual, psíquica. Todas estas son dimensiones. Laboral, ya las vamos a conversar. Laboral, familiar, social, económica, organizacional y la última, comportamental. Ya. Fíjense todas las dimensiones que tiene la vida del ser humano. Nosotros tenemos un aspecto espiritual. El punto es cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra relación espiritual con Dios. Cómo están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cómo anda la forma de pensar respecto de Dios y mi persona. O mi persona y Dios. ¿Cómo está mi vida psíquica? ¿Se acuerdan de la... ¿estuviste, Juanito, cuando yo hice la clasificación de los aspectos psíquicos? ¿Cierto? No, la semana pasada yo traté todo lo que era los aspectos psíquicos del ser humano. Los aspectos laborales. Mira cómo andan todos los aspectos laborales. ¿Cómo va la planificación familiar? ¿Cómo va nuestra relación social? ¿Cómo va nuestra relación económica? Todo esto tiene que ver con Dios, ¿no? ¿Cómo yo organizo mi vida para servir a Dios? Y cómo yo me comporto delante de Dios para hacer que mi vida espiritual logre estas dimensiones que es entender el amor de Dios. ¿Toca alguna, Matías? ¿Cuál te gustaría conversar? Emocional. La vida emocional. Ok. ¿Qué es lo que son las emociones? ¿Alguien sabe lo que son las emociones? Son sentimientos, ¿cierto? Que están ¿dónde? En el alma, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual, todo el campo de las emociones tiene que ver con este componente. Bueno, finalmente todo este componente pertenece a esto, ¿no? Al componente psíquico, ¿ya? No se olviden ustedes que definimos 4 aspectos que ven con este campo de las emociones. Las emociones, ¿cierto? Es lo que nos permite a nosotros expresar nuestros sentimientos, ¿ya? Por ejemplo, una emoción negativa, una emoción positiva. ¿Qué otro tipo de emociones tenemos? Positiva, negativa, de tristeza, de angustia. La semana pasada vimos, ¿te acuerdas, Edith? Vimos. Ah, ¿no? ¿Qué son? Una emoción, no. Sí, pues, pero está bien, pero ¿a qué pertenecen, pues, hija? Ah, sí, porque... Por ejemplo... positivas ni negativas. Ah, bueno, a ver, la semana pasada vimos las angustias. ¿Te acuerdas, Edith, que vimos la angustia? Ahora, tomamos algunos versículos bíblicos que nos hicieron... ¿Escuchaste el mensaje? ¿No? Ya. Entonces, tomamos algunos aspectos que eran, por ejemplo, las angustias que pertenecen a la clasificación psíquica. Ahora, los componentes psíquicos tienen que ver con 4 aspectos. Primero tiene que ver con el comportamiento, con el pensamiento, el funcionamiento que te afecta. Esto, las emociones te van a afectar el funcionamiento, el comportamiento, te va a afectar el pensamiento y algo más. Funcionamiento, comportamiento, pensamiento y las emociones. ¿Entiendes? La parte emocional. ¿Sí? Ahora, con esto concluyo, ¿ya? Todo esto pertenece a la vida de un ser humano. Si tú tienes una buena relación emocional, Matías, vas a tener una estabilidad en tu vida en Cristo. Y al tener una vida emocional con una estabilidad en Cristo, vas a poder crecer en el Evangelio como Él crea, como Él te demanda, para que cuando vengan las pruebas... ¿Puedes poner un ratito en pausa en una situación? Ya.